Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36 a terminar el capítulo. Como título o subtítulo tiene Dorca es resucitada. Dice así en el nombre del Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ellas estaban, que hacía cuando estaban con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso en rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue muy notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el curtidor. Padre Celestial, te alabamos, te honramos en esta hora, mi Dios amado, por la oportunidad y la bendición que usted nos permite de orar y de leer tu palabra. Dios eterno, en esta hora, Padre Celestial, que tu palabra sea alentándonos, edificándonos, corrigiéndonos, Padre Celestial, y amonestándonos según sea el caso, pero que sabemos y confiamos en tu palabra, mi Dios amado, la cual dice que ésta no vuelve vacía, mi Dios amado, sino que haga cambio en nosotros. La palabra tuya, mi Dios amado, no es para mera información, sino que es para transformación. Y en esta hora, mi Dios amado, que nuestra vida sea transformada por ella, que tú seas glorificado y tu iglesia edificada en medio de nosotros. Te alabamos y te engrandecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Leyendo y meditando en este pasaje, mis hermanos, que es muy hermoso contenido por lo que nos muestra de cómo el Espíritu de Dios sigue obrando en su iglesia. Y tomando ejemplo o tomando la línea de lo que nos predicaba el hermano Matías el domingo pasado, vemos a este hombre, Pedro, en el cual sin descanso, sin media, sin pretexto, seguía la pisada de su maestro en pos del Evangelio. Hoy en día, hoy en este mensaje, no quiero andar mucho en este pasaje porque ciertamente podemos sacar muchas conclusiones teológicas, ver el tema, hablar de los milagros, podemos hablar sobre esos temas, los dones milagrosos, de lo que hacía Pedro, el apostolado, los credenciales de la iglesia, pero quiero hablar sobre algo más profundo que mueve a este Pedro a hacer todo lo que hacía y contrastarlo con lo que nosotros queremos hacer, pero no podemos hacer, ¿ya? Y hoy justamente, hoy domingo 19 de mayo, no sé si se celebra o se conmemora, para mí la palabra que usted ocupe viene de cajón, es el día de Pentecostés. Y es lo que, según la tradición cristiana, que es el Pentecostés, que hoy día, no un día como hoy, pero sí después de pasados 40 días de que Cristo fue resucitado, eh, vino el avivamiento, lo que leímos en Hechos 2. Pero ese Pentecostés que ellos estaban celebrando, estaban viviendo, eh, cayó justo en un día que también se llamaba Pentecostés, pero tenía otro énfasis, tenía otro significado para el pueblo judío, que era la Pascua.
que ahí terminaba un tiempo de liturgia de cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto y los deja libre, lo hace una nación, empieza con ellos trabajando. Entonces, conmemoran en ese tiempo, fueron varias festividades, varias fiestas que ellos estaban realizando. Recuerden que cuando Jesús fue presentado y fue comparado con Barrabás, fue porque era una tradición de los judíos en ciertas fechas se le liberara a un culpable. Cuando lo llevaron a Poncio Pilato y Pilato le dijo, no, este el problema no es mío, lo llevaron nuevamente y dijo, oye, pero según nuestra tradición, nuestra costumbre, en estas festividades se acostumbra a liberar a un preso. Bueno, tenemos la votación, entonces, por eso aparece Barrabás en la historia, porque en la fecha, en los tiempos donde Jesús llevó desde el huerto de Getsemaní hasta cuando resucitó y después el Pentecostés, para los judíos estaba cargado de simbolismo. Entonces ellos estaban juntos, estaban ahí reunidos no por el ritual o la tradición judía, sino porque Cristo le dijo, quédense en un lugar hasta que venga la promesa. Pero coincidió que justo en esa celebración, en ese día, donde ellos estaban conmemorando o dando fin a cierta etapa en su celebración, a Dios le plació en su tiempo que en esa fecha que marcaba el fin de una etapa, mandar este avivamiento que no marcaba el fin de una etapa de celebraciones, pero también marcaba el inicio de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, hoy por hoy, se celebra, no sabemos hacer ciencia cierta si fue un día como hoy calendario, pero sí fue después de 40 días, 50 días lo que estábamos viendo. Lo que vimos anteriormente cuando Cristo fue resucitado, Lucas nos dice que pasó 40 días con ellos y fue ascendido. Y después de ahí vino la promesa del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos ver rápidamente, mis hermanos, para no dejar afuera el contexto del libro, del pasaje que estamos leyendo, que aquí había otra discípula y se llama y le dicen discípula, pero Lucas lo recalca la connotación que tenía. En los pasajes anteriores, cuando Pedro cura a Eneas, dice, versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Punto. Nada más. Vamos al 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino entonces a los santos que habitaban en Libia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. No le entrega mayor detalle si era cristiano o no era cristiano. El énfasis para Lucas aquí no era resaltar su cristiandad o su conversión cuanto al Evangelio. Lo que quiere resaltar aquí es lo que Pedro hizo a través de él. Pero aquí Lucas se da el tiempo, se toma la molestia de decir que Tabita era una discípula. Y más aún, recalca que era alguien llena de favor y de piedad. Nos dice, Tabita, que traducido en griego es Dorca, esta abundaba en buenas obras y en limosnas. La limosna que hacía era alguien piadosa. Era alguien que llevaba el testimonio de Cristo en su vida. Pero aquí, pongamos el acento acá. eh, ¿Qué motivó a Tabita a ser llena de favor y de dar limosna? Porque ciertamente los fariseos también daban limosna. Y ellos tenían establecido en su ley, en su estructura económica diaria, mensual, dar limosna. Y lo que cuando me tocó predicar del pastor Jerónimo, el Sermón del Monte, cuando Jesús habla sobre la limosna no es la chaucha ni la sobra que a nosotros nos molesta en el bolsillo. Ese es nuestro concepto de limosna. Es algo poco, incluso
Si ya se superan los 5.000 pesos, ya no es limosna, pasa a ser ofrenda. Y si supera los 10.000 pesos, ya no es ofrenda, es diezmo. Entonces, tenemos escalafón. Limosna, ¿qué es lo que es? Una luca, 1.000 pesos, 500 pesos, lo que me sobra y me molesta aquí en el bolsillo. No, limosna no es eso. Limosna no tiene un rango. Limosna va de la mano con la misericordia. Si a mí me mueve en dar limosna, no sé, para mi hermana Agustina, y eso, esa limosna es hacer un canasto de mercadería que supere los 150.000 pesos, eso es limosna. No es solamente algo económico, sino que puede ser algo material. Por ejemplo, yo voy a la casa de Manayana y veo que se está lloviendo. Y yo tengo o puedo conseguir o puedo comprar el techo para que no se llueva, eso es limosna. El costo puede variar. El monto puede variar, la mano de obra puede variar, el flete para llevar el material puede variar, pero es limosna a fin y al cabo. No es un monto mínimo, ni las chauchas, ni las sobras. Y esta mujer, que podemos ver ahí, Tabita, lo que hacía ayudaba a las viudas. Por eso la viuda, cuando dice, cuando llegó Pedro, la viuda le mostraba el vestido que Tabita le hacía. ¿Por qué razón le decirle, mira, esta mujer a mí me cubrió, me ayudó en mi necesidad? Recordemos que las viudas en aquella época no tenían ayuda de ningún lado, no recibían ayuda, eran mujeres que eran echadas a su suerte a morir. Aquí nosotros podemos recordar también cuando Jesús iba entrando a cierta ciudad y va caminando y ve un cortejo fúnebre donde iba una mujer a enterrar a su hijo. No sé si se acuerda de ese pasaje. Iban llorando y Jesús se conmovió porque esa mujer era viuda y iba a enterrar a su único hijo. O sea, su esperanza se había acabado. Y Jesús se conmovió, fue, se acercó al féretro y tiernamente toca el féretro, levanta al niño y se lo entrega a su madre. O sea, no solamente el hecho de que para una madre ver resucitar a su hijo, sino que también en ella, si lo podemos ver un lado más frío, más económico, me devolvió el sustento. Mi hijo puede trabajar, puede ir a buscar alimento y puedo sustentarme. Recuerda que en esa condición era bien rígido. De ahí podemos saltar al Antiguo Testamento, a la historia, al libro de Ruth, cuando Ruth y Noemí, su nuera, y ¿se acuerda alguien el nombre de la otra nuera de Noemí? Orfe. 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 Cuando muere el esposo de Noemí, mueren los hijos de Noemí, el esposo de Orfe y la esposa de Ruth. ¿Y qué dice Noemí? Vayan, vayan a buscar su sustento. Yo me voy a morir, ya no tengo nada, no tengo hijos. Y Ruth, Orfe se va. Y Ruth dijo, no, a donde tú vayas yo voy. El, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo no te voy a dejar sola. ¿Y qué es lo que tenían que hacer para vivir? Recoger lo que caía cuando la gente recogía la siembra. Y de eso vivir y sustentarse. No tenían otra ayuda, no tenían otro escalafón. En ese tiempo con la mentalidad de ir en ayuda a los demás, por eso, porque Dios conocía nuestro corazón y tuvo en la ley mosaica regular eso. Regular porque si el hombre, por avaricia y por costo, diría, oye, lo que se caiga, recógelo, y me lo llevan, eso es mío, yo lo sembré, yo lo cultivé, yo lo cuidé, yo lo regué, eso me pertenece. Porque como Dios conocía nuestro corazón, todo lo que tú recojas es tuyo. Lo que se cae, déjalo para el extranjero, para la viuda y para el huérfano. Y esa era la ayuda que tenía. Incluso hay un libro de Flavio Josefo, que Flavio Josefo es muy citado de la cristiandad, pero no es cristiano, nunca fue cristiano, pero era contemporáneo de los tiempos de Jesús. Y él hablaba sobre, y siempre me quedo marcado y cada vez que puedo lo traigo a colación porque es algo muy gráfico. Si una mujer viuda se moría en medio del camino y ahí se caía, lo más humano era tomarla y dejarla en la orilla para que
las carretas de los caballos o del comerciante no sufrieran daño. O sea, no era por el cuerpo de la ayuda, sino que era para que no molestara el tránsito, ¿no? Y ese era el único gesto de amabilidad. Entonces, y aquí vemos a esta Tabita que cuando había una viuda, y nos dice que era viuda cristiana, obviamente el mandato bíblico que nos manda después nos regula y también nos confirma la Didache, el libro regulador de aquellos tiempos para la vida cristiana, la caridad partía por casa, ayudar a los hermanos de la fe. Pero eso no se limitaba ahí. Primero parte por ahí, pero si quieres ayudar a cualquiera, tú dale nomás. Lo más probable es que muchas de esas viudas no eran cristianas, pero por la caridad y la ayuda que recibieron de Tabita, llegaron al cristianismo. Y esa viuda que estaban tan agradecidas que le mostraban a Pedro los vestidos que ella le tejió para la viuda que no tenía ninguno, mostraba la dedicación y el cuidado que hacía esta mujer. Entonces Pedro llega a ese lugar donde estaba muy cerca, unos 16 kilómetros más o menos de distancia entre Jope y Lidia, donde Pedro sanó a Eneas. Fue ese lugar. Los hermanos dicen, no tardes a pasar por nosotros. No sabemos si ellos esperaban que Pedro la resucitara. No nos dice el texto. O simplemente Pedro sabe que murió esta mujer, que ha sido de mucha bendición para nuestra hermandad, para nuestra comunidad. Es una mujer muy importante para nosotros. Pasa por nosotros, llévanos en oración, trae palabra de consuelo, llévanos en oración para consuelo y paz para la familia, para nosotros mismos como cristianos. Bien, estáis cerca, acompáñanos en nuestro dolor, acompáñanos en nuestra aflicción. Porque si ellos hubiesen esperado que Pedro hiciera, obrara milagro, le dirían, ven y resucita. No sabemos si fue la intención de ellos, pero sí era la necesidad de que ellos vieron la oportunidad de que Pedro compartiera con los hermanos en Jope. Y Pedro llega en este lugar, llega, volviendo atrás. ¿Qué motivaba a esta mujer, a Tabita, a hacer lo que hacía? ¿Cuál era su motor de impulso para ella? Ahora aquí vemos, saquemos reflectores de Tabita un ratito y vámonos nuevamente, pero haciendo el mismo cuestionamiento. ¿Qué motivaba a Pedro viajar 16 kilómetros a pie o en burra o en carreta, 16 kilómetros, a ver una mujer que a lo mejor, no nos dice, estoy especulando, a lo mejor no conocía, pero era hermana en la fe? Viajar 16 kilómetros, ya que había casi recién llegado a la ciudad de Lidia. Y se encuentra con esta escena, lo hacen pasar adelante, y Pedro hace algo que a lo mejor le trajo a la memoria lo que Jesús hizo. Leamos el pasaje, por favor. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso en rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Ahora acompáñeme a Lucas capítulo 2. Capítulo 2 de versículos 51 al 55. No, no es Lucas 2. 8, perdón. Ya anoté muy chiquitito ahí el número. Lucas capítulo 8 del versículo 51
al 56. Dice así, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie. Perdón, vamos al 49 para dar un poco más de contexto. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de los principales de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, ojo, Pedro, está ahí el apóstol Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ya estaba muerta. Mas él tomándola de la mano exclamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Nosotros encontramos que no hay ningún manual de procedimiento en qué hacer en caso de resurrección. Incluso la primera resurrección que nosotros podemos leer en la Biblia se remonta al profeta Eliseo, o sea, Elías, cuando resucita a la hija de la viuda de Sarepta. Podemos ver esos dos, en los dos ejemplos que podemos ver en el Antiguo Testamento que se remontan a Elías y a Eliseo. Y podemos ver que en los dos hay como una lucha entre Dios, hay una oración, incluso Elías y Eliseo también, que Eliseo era discípulo de Elías, hace lo mismo que Elías y se pone encima del cuerpo del niño, Eliseo también, y se pone la mano con mano, boca con boca, para poder resucitarlo. ¿Es extraño eso? No, hermano. No hay un manual que hacer para cuando alguien, para hacer resucitar a un muerto. Era lo que sentía en su corazón y lo que pensaba en aquel momento Elías para hacer resucitar a ese pequeño. Vemos esos dos casos. Eliseo hace casi el mismo ejemplo de Elías. Y aquí Pedro, que se encuentra con esa escena, se remonta lo que vio con Jesús en la casa de Jairo. Porque dice que Jesús echó a todos los hermanos que estaban, a la llorona la echó para afuera, a todos solamente dejó a Juan, a Jacobo, a Pedro y a los padres de la niña. Y Jesús le dice, muchacha, que en el original es Talita Kumi, Talita Kumi. Y Pedro echa todo para afuera, ora al Señor y le dice Tabita Kumi. O sea, por una, por un, por una letra, Pedro está copiando a su maestro. Eso déjelo ahí marcado en su mente. Pedro estaba copiando a su maestro. Al igual que Eliseo copió a su maestro Elías. Y seguimos con el relato. Aquí estoy en Lucas, me voy al libro de Hechos. Y llamando a los santos que estaban ahí y a la viuda se la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de cierto Simón curtidor. Aquí también nos muestra un indicio, hermano, cada pasaje o cada momento que Lucas nos marca nos da un indicio a Pedro, un celoso judío, que le costaba muchas veces, y después más adelante vamos a ver, porque no habla la expresión de Pedro y Cornelio, vemos esa disputa que había Pedro, que cuando, voy a hacer un spoiler de lo que viene más adelante, cuando entra en sueño, que estaba en la casa de Simón, el curtidor, y el Señor le dice, Pedro, nos muestra un lienzo, mata y come. Pero Señor, si esto es inmundo, ¿cómo voy a matar y comer? Y después de ese relato, lo manda a Cornelio, a alguien que repudiaba porque era gentil. Pero aquí Pedro entra a la casa de Simón Curtidor, un lugar inmundo
para los judíos, porque el curtidor tenía que trabajar con cuero, con animales muertos, y eso era algo impuro para un judío, salvo que esa fuese su profesión. Por entrar así, por entrar, no lo haría. Entonces, aquí puede ser un indicio de que Dios ya estaba ampliando la mente de Pedro, que no tuvo reparo para entrar a esta casa inmunda por tradición, por la profesión que ocupaba Simón, que era curtidor. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. ¿Se acuerda que le hablé que hoy día por el mundo pentecostal celebramos el Pentecostés? El hecho de que vino el avivamiento aquí en la tierra, a Dios le plació que cambiar ese sentido que antes era otro sentido que se celebraba el Pentecostés para el fin de toda una celebración pasada, pero el Pentecostés aquí Dios lo toma para darle un nuevo sentido que no marca un fin, sino que marca un inicio, una nueva vida para todos aquellos que lo vivieron. Y es ahí donde quiero hacer hincapié, mis hermanos. ¿Qué motivaba a Pedro, como lo que hablaba el hermano Matías el domingo pasado, de estar activo, de no cansarse en la obra del Señor? ¿Qué motivaba a Pedro? ¿Qué lo que era el catalizador que infundía esa llama y avivaba esa llama en él? De seguir luchando. ¿Qué es lo que movía en aquella época a Tabita en llevar este ministerio de la misericordia? Lo que vivieron los apóstoles en el Hecho capítulo 2, que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo único, mis hermanos, que a nosotros nos puede dar la llenura, la satisfacción y el impulso para seguir adelante. Es lo único, mis hermanos. Si nosotros perdemos ese enfoque o creemos que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa por esta fuerza, estamos muertos antes de morir. Es como dice el libro, crónica de una muerte anunciada. El protagonista de ese libro no sabía que se iba a morir, que lo iban a matar, pero todo lo demás, todo el pueblo sabía que ese hombre, Pedro creo que se me ha, o Pedro Santiago, no me acuerdo bien, pero ese hombre iba a morir. Todo el pueblo sabían que lo iban a matar, pero él no sabía que iba a morir. Y vivió una crónica de una muerte anunciada. Así igualmente, nosotros, mis hermanos, en medio de nosotros, en nuestras actividades, aunque nuestras actividades sean las más piadosas que del mundo, si no están movidas, impulsadas por el Espíritu Santo, estamos al fracaso, destinados al fracaso. Por eso yo le comentaba y le daba gracias a Dios, mis hermanos, que en medio de todas las actividades que tenía, preparar estudio bíblico, preparar predicaciones, aconsejar a otros hermanos, a otros pastores que me pedían ayuda, estudiar qué cosa, química, mecánica, estudiar teología, que eso los profesores me impulsaban a buscar más literatura cristiana, a leer más Biblia. Pero estaba tan ensimismado, podemos estar tan ensimismados en estas buenas obras, en estas nuevas buenas acciones que nos alejan de lo principal, de buscar nuestra comunión con Dios. Puedo tener mucha información en mi cabeza, puedo tener muchas convicciones de lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo puedo alcanzar, pero si no tengo el poder transformador del Espíritu Santo en mi vida, como dijo el Señor, vamos a ser como símbolo que resuena, que no tiene ni son ni tono. Pedro, en estos primeros indicios de la cristiandad, vemos que era un hombre que se movía por el Espíritu. Pero después podemos ver a otro Pedro, cuando sigamos el relato de la Escritura, de hecho, podemos ver un Pedro que empezó por el Espíritu, pero después se iba apegando mal. Incluso ahí en Gálatas hay una discusión entre Pedro y Pablo, en el cual Pablo lo reta a Pedro porque se estaba poniendo totalmente legalista. ¿En qué sentido? Que a los que eran gentiles le estaba hablando que tenían que circuncidarse. Pero ¿cuál es el sentido? Porque está esa dualidad en nosotros, mis hermanos.
Y no estamos hablando de cosas pecaminosas, no estamos hablando que usted está escuchando música satánica, leyendo otras cosas, no que podemos estar, como le dijo la pastora, la esposa del pastor Tommy T. Keller, podemos estar tan metidos en la obra del Señor, pero tan lejos del Señor de la obra, que no va a valer nada. Hermanos, esos mismos hombres que a Dios le dice, pero Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Si hubiese sido mentira, el Señor le dice, no, ustedes nunca profetizaron en mi nombre, no. Ustedes profetizaron por la suya, pero por mi nombre no. Ustedes nunca echaron demonios. No, el Señor no le hace ese reproche. O sea, esos hombres fueron de bendición para otros. A lo mejor en sanidad. Podían participar de culto, levantar oración, predicar, entregar palabra a otros de aliento, de fuerza. Podían hablar de Dios a otra persona, pero Dios no los conocía. Eso es lo terrible, mis hermanos. Que nosotros podemos estar tan embobados por las luces que nosotros estamos haciendo o creemos que lo estamos haciendo bien, según, por eso el proverbio habla, el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y Pablo dice, ninguno tenga mayor estima que el de que debiese tener. Podemos estar embobados por nuestra autopercepción de nosotros mismos, pero tan lejos del Espíritu Santo. Sansón, el hombre más fuerte que ha existido en toda la historia, estaba tan orgulloso de su fuerza que él creía que podía derrotar a los filisteos así como así. Y en la última instancia, el escritor dice, y no se dio cuenta que el espíritu ya no estaba con él, porque estaba tan embobado, tan embobado por su fuerza, que él lo podría hacer todo, el hombre más fuerte que nunca asistió en la historia, pero no se dio cuenta que aquel que le daba esa fuerza ya no estaba con él. Qué penoso, hermano. Qué triste. Pedro más adelante a lo mejor puede ser que se estaba dando, incluso no solamente esto, vámonos cuando estaba con Jesús. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, iba caminando, y le dice, oye, la gente, ¿qué dice? ¿Qué opinión tiene de mí? No, algunos dicen que tú eres profeta, algunos dicen que tú eres uno de los, el Juan el Bautista, un gran profeta de Dios. Y Jesús se da vuelta y dice, pero ustedes, ¿qué opinión tienen de mí? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro, bienaventurado, o sea, bendecido a lo sumo, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Qué bendición, pues, hermano. Que el mismo Jesús nos diga que mi Padre, que mi Dios, me lo reveló lo que yo dije. ¿Cuántos no anhelan, cuántos no desean tener eso? Profecía directa de parte de Dios, palabra directa del Dios. 3 doritos más tarde, o un capítulo, 2 capítulos más tarde, Jesús reprende a Pedro porque Satanás había entrado en su corazón. Esa es la condición humana, mis hermanos. No dependemos de nosotros, de nuestra, a lo mejor nuestro orgullo de decir, yo soy Jesús, viste, vieron ustedes 11 que Jesús me abrazó y dijo que yo soy bendito más que todos ustedes. Y se sintió con tanta pachorra que cuando Jesús estaba hablando de lo que iba a padecer, fue donde Jesús le agarró para el lado y, "Ay, compadre, venga para acá". Y dice el texto que lo apartó, Pedro apartó a su maestro para el lado y dijo que no está contenta eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ve los, los volúmenes, los influctuantes, lo delicado que nosotros somos. ¿Cómo podemos cambiar de un momento a otro? ¿Cómo el ego a nosotros nos puede jugar una mala pasada, nuestra autopercepción? ¿Y cuál es nuestra cable a tierra en estos días? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros nos vamos en oración al Espíritu Santo, que reconozca, que pueda vernos nosotros dejar totalmente desnudo, nadie nos va a poder hacer cambiar de opinión. Ni nuestra mamá, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestros jefes, nadie. Solamente el Espíritu Santo es el único que trae arrepentimiento.
Ni siquiera las alabanzas, las predicaciones, yo puedo hablar, como decía el pastor Glenio, ya aprendí, ya, pastor Glenio de Perú. Si cuando usted le habla a alguien que no está en Cristo, y usted le habla, no sirve de nada. Porque él está muerto en delito y pecado, es sordo a la palabra de Dios, no ve la gracia de Dios, ni quiere tocarla porque está muerto. ¿Qué saca con hablar? Está muerto. Lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que traiga una palabra de viva, lo vivifique. ¿Para qué? Para que después pueda morir nuevamente, pero morir en Cristo. Pero si el Espíritu Santo no lo vivifica, lo que nosotros hablemos va a sonar bonito, como decía él, va a sonar hermoso, va a decir, sí, qué lindo, estoy de acuerdo contigo. Termina el culto y se va a ir nuevamente a su inmundicia. Como dice la palabra de Dios, la perra vuelve a su vómito. Pero el Espíritu Santo es el único, porque el ministerio del Espíritu Santo es eso que nos lleva a arrepentimiento, nos lleva al cambio, nos lleva a la transformación. Y ahí dijo también un ejemplo muy hermoso, la oruga. Usted le puede decir a la oruga, oye, de aquí del culto, supongamos que todos somos orugas, y yo soy pastor oruga. Usted del culto, no, usted no puede salir arrastrando, no puede arrastrarse por el suelo. Usted tiene que aprender a caminar, a volar. Y usted se lleva esa carga. ¿Y cómo diablo hago para volar si yo me arrastro? Mi esencia es arrastrar. Entonces, eso le trae un peso a usted y lo lleva a la realidad de que usted se arrastra. Pero cuando esta oruga se envuelve en sí misma y después nace la mariposa, yo le digo a la mariposa, tú no te puedes arrastrar. La mariposa, pero ¿de qué me está hablando? Si arrastrarme no está en mi naturaleza. Arrastrarme arrastrarme yo. Si puedo volar, ¿para qué me voy a arrastrar? ¿Se dan cuenta? Cuando uno le habla a gente que está muerta en delito y pecado, que vive en santidad, es algo que le estoy hablando, algo que no es de su naturaleza. Pero cuando yo le hablo a cristianos que vivan en santidad, eso es la naturaleza de él. Pero ese cambio, esa metamorfosis, esa metanoia, solamente la puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo, no Pedro, que resucitó a Tabita. Es el Espíritu Santo en Cristo que resucitó a la hija a la hija de Naín. No, no, a la hija, perdón, a la hija de Jairo. Fue Cristo, fue el Espíritu Santo a través de Cristo que resucitó al hijo de esa viuda. Pero no fue nadie más. Solamente fue el Espíritu Santo que obra en nosotros. Ahora, nosotros podemos ver, mis hermanos, que en el Pentecostés antes del Pentecostés, desde la cruz hacia atrás, eso era para gente en específico, para hombres en lugares en específico y para situaciones específicas. Pero del Pentecostés y desde la cruz hacia adelante, no es para hombre en específico, no es para el pastor, no es para los diáconos, no es para los superhombres, sino que para todos aquellos que creen en Cristo. Sí, ese poder, y nosotros, por lo menos yo lo que quiero hacerle transmitir, ese poder de la gracia, la virtud, la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo sigue vigente para su iglesia. Porque Cristo sigue salvando. El Espíritu Santo sigue cambiando corazones. Y nosotros debemos volver a eso, mis hermanos, que nosotros, si nosotros queremos ver nuevamente, pero no como un poder para ser arrogante frente al otro, que en nuestra iglesia sí está la gloria de Dios, sí está la presencia de Dios, aquí sí hay sanidades, sino para que simplemente su evangelio sea testificado, para que más creyentes o más personas lleguen a la planta de Cristo. Ese poder está latente hoy en día.
La sanidad está latente. La resurrección, pasar de muerte a vida, está latente para su iglesia. Y lo que impulsó a Pedro a ser un cristiano activo, como lo predicaba el hermano Mati el domingo pasado, a ser un cristiano movido a la piedad y bondadoso, de marcar la diferencia en otro, como era la hermana Dorca ahí que nos hablaba Tabita, y recibir la gracia de Dios está a disposición de nosotros. Y solamente el Espíritu Santo es el que lo puede hacer. Pedro no fue cuando llegó el Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo en su vida, la llenura de su Espíritu Santo, pudo entender que no era por su fuerza ni por sus capacidades, sino que era la gracia de Dios a través de él, en la persona del Espíritu Santo. Si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos resucitar muertos por nuestra vida, o si nosotros queremos cambiar de mentalidad por nuestras propias capacidades, estamos muertos. Sí. Es el Espíritu Santo, mis hermanos. Ahora, de aquí, desde Pedro capítulo 9 dio un paso a Hechos capítulo 2. Ahora quiero ir más atrás, mis hermanos, en el relato. Quiero irme más atrás. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, cada creyente tiene al Espíritu Santo, pero previo a un acontecimiento antes de. Cada persona, cada creyente, para ser lleno y bautizado por el Espíritu Santo, tuvo que haber reconocido a Cristo como Salvador y Señor. Pero ese paso, que muchos lo pintan como un poco romántico y bonito, no es simplemente repetir una oración y tirarse un piquero en una piscina, sino que lleva un esfuerzo más allá, mis hermanos. Y aquí quiero dar el aviso que cada cierto tiempo, en nuestro estudio de la carta de Hechos, voy a hacer una pausa para que nosotros no perdamos el enfoque de que como cristianos, de por qué nos reunimos. El centro de todo cristianismo es la cruz de Cristo. No el palo, sino lo que hizo Cristo simbolizando en la cruz. El precio que Él pagó. La profundidad de la cruz de Cristo para nosotros. Porque de ahí para adelante todas las cartas se centran en la muerte de Cristo. En la muerte, resurrección de Cristo y la ascensión. Nosotros recibimos la llenura, la gracia del Espíritu Santo gracias a la muerte de Cristo. O sea, para ser lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos transforme, para que el Espíritu Santo nos motive, vivir los dones de la gracia de Dios en nosotros, tenemos que pasar por la crucifixión. Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy juntamente crucificado con Él. O sea, para poder vivir, tengo que morir. Tengo que morir yo. Pablo fue claro, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, la pregunta para reflexionar, mis hermanos, ¿es ese lema nuestra realidad diariamente, constantemente? Nos preguntamos nosotros, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué hubiese hecho Cristo? Averiguamos en la escritura qué haría Cristo cuando nos dicen que hay que leer más. ¿Qué respuesta le daba a la gente que quería conocer más o aprender más? ¿Cuánto tengo que perdonar? ¿7 veces en el día? No, 70 veces 7. Chuta, ahí ya te pusiste pesado ya. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Ha guardado los mandamientos? Puf, desde mi juventud lo he guardado, maestro. Y nótese que Jesús no le dice mentiroso, no lo reprocha. ¿Ya? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ay, ay. Ahí le dio en el callo. Ahí le dio en el donde dolía. ¿Por qué, mis hermanos?
Porque, claro, Cristo nos ama con un amor incondicional. Nos ama cuando hemos pecado y estamos ahí embarrados con el pecado y vamos a la planta de Cristo. Él nos va a abrazar, nos va a perdonar, nos va a restituir y nos va a llenar de gracia. Pero Él dijo, el que no deje padre ni madre por mí, no es digno de mí. Señor, deja ir a enterrar a mis padres y te sigo. Que los muertos entierran a su muerto. No he venido a traer paz, sino espada. Bueno, ¿qué quedamos, señor? ¿Eres qué onda? ¿Eres esquizofrénico? ¿Qué pasa? ¿Cómo quieres tú que deje a mi padre? No, no, no. Si tu padre, tus hijos, tu esposo, tu esposa están antes que yo, no eres digno de mí. Si tu negocio está antes que yo, no eres digno de mí. Yo no lo estoy, no lo estoy poniendo yo. Jesús lo dijo. Y en muchas de las Biblias esas palabras están en rojo. Y si están en rojo, son importantes. Porque cuando yo muero en Cristo, las prioridades de Cristo pasan a ser mis prioridades. Y si Cristo tuvo que apartar tiempo para hablar con el Padre en oración, ¿quién soy yo para no hacerlo? Ah, pero que, ¿cómo puede ser tan pesado si que orar da lo mismo? Entonces, ¿por qué retó a los discípulos que ni siquiera pudieron orar con él una hora? Hermano, una hora, po. Ya para mí una hora es avaricia. Orar una hora ya es mucho, ya no tengo tema para conversar. Y Jesús retó a los discípulos, oye, ni siquiera han podido orar conmigo una hora. Y nuevamente Jesús se aparta a orar. Entonces, si no es tan importante orar, ¿por qué dijo orar sin cesar? No, que yo me llamo Isaac, no me llamo César. Una talla fome, un chiste fome. Hermanos, si aún no vemos la necesidad imperante de hacer lo que Cristo hizo y lo que nosotros estamos llamados, porque nos llamamos cristianos. ¿Ustedes han empezado esa palabra cristiano? ¿Qué significa? Pequeño Cristo o un espejo de Cristo, ¿cierto? Ahora, yo me tengo que ver este pequeño Cristo, Isaac Ibarra, este pequeño Cristo. ¿Refleja a Cristo o no? Es la imagen, este espejo, este reflejo de Cristo, ¿lo refleja nítidamente o está empañado, está con lodo? ¿O esos espejos que se echan a perder, que se ponen como negro, opaco? ¿Cómo está mi espejo? ¿Cómo estoy reflejando a Cristo? Y no para que los otros me vean, es para que mi Señor se refleje en mí. Pero eso no lo podemos hacer nosotros, mi hermano. Es el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo yo puedo tener más comunión con el Espíritu Santo buscándole a Él? Doblegando mi carne, mi fuerza, queremos ver gloria, queremos entender más, queremos avanzar más en su gracia, no queremos tropezar una y otra y otra y otra vez. Si no queremos eso, mis hermanos, nos sigamos manteniendo las mismas actitudes. Un sinónimo o un significado de fracaso es hacer lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Si estamos haciendo lo mismo siempre, no esperemos distintos resultados. Si yo le pego 1000 patadas a la pared, las 1000 veces me van a doler. No voy a esperar que la 1001 ya no me duela. A lo mejor no me va a doler porque ya no voy a sentir la pierna de dolor, pero va a tener el mismo resultado. Entonces, si hasta el día de hoy, haciendo este paréntesis, mis hermanos, o sea, esta analogía, vemos que en nosotros está el buen deseo, en nosotros está el buen sentimiento de crecer en Cristo, de conocer más a mi Señor, de conocer más a mis amados, pero sigo haciendo lo mismo que siempre.
esperando con la gracia de Dios y la Virgencita de tener un resultado distinto, no lo esperemos. Debemos hacer el esfuerzo mediante la gracia de Dios a través del Espíritu Santo de acercarnos más a Él, de aprender más a Él, de ser, de ser motivados, de ver ese Pedro que pudo sin cansancio llevar en adelante el ministerio de Dios para que Cristo sea exaltado y su gloria sea expandida en todos lados. Porque lo que hizo Pedro, tanto en Jope y en Lidia, no trajo gloria a su nombre, sino que dice que todos estaban atónitos, todos escucharon y muchos creyeron. Y muchos se acercaron a Cristo por lo que hizo Pedro, por lo que él estaba haciendo. Entonces, mis hermanos, el testimonio, mis hermanos, de una vida renovada en Cristo no viene de una noche de domingo. No viene de una noche de gloria, ni una noche de liberación, ni de milagro. Es un trabajo, mis hermanos. Los 120 para recibir el Espíritu Santo estuvieron 40 días en oración reunidos. Pero antes que llegara el Espíritu Santo, los discípulos pasaron 3 años junto con Cristo. Y tuvieron que entender que no era por su fuerza, por su tradición, por lo que tenían que hacer o lo que venían siguiendo por lo que decían los fariseos, sino que era a través de las gracias del Espíritu Santo, que tenía que morir lo viejo para que lo nuevo nazca, porque en nuestra naturaleza no nos queremos todo rápido en esta actualidad. Pero no podemos ser llenos del Espíritu Santo si aún no morimos, no pasamos por la cruz de Cristo. Si aún hay reticente en nuestra vida. No me acuerdo quién lo dijo, pero fue el sábado. Ah, el hermano, un hermano que estaba almorzando con toda esta experiencia. Una de las consecuencias más importantes, una de las características más importantes de un cristiano tiene que ser la fidelidad. La fidelidad. Pero la fidelidad no se puede enseñar. ¿Se tiene o no se tiene? Y la fidelidad, ya sea tanto para hacia el Señor, en el trabajo, en el matrimonio, en la amistad, en los negocios, la fidelidad no es un porcentaje fiel, un 99% fiel y un 1% infiel. Y él puso el siguiente ejemplo, que no lo dio él, pero lo dio el pastor Sugel Mitchell, pero él lo trajo a colación y ahora se lo comparto a ustedes. Él decía, imagínese usted, llega a la casa, mi esposa me está esperando, y me dice, Isaac, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Mira, te quiero, yo voy a estar contigo, voy a tener todo el aseo listo, voy a cuidar a nuestras hijas, te voy a planchar toda la ropa, te voy a atender como siempre te he entendido, voy a dormir contigo todas las noches, voy a hacer todo lo que hemos hecho, pero quiero que sepa que yo no te amo. Yo amo a otra persona, mi corazón está con otra persona, pero yo voy a vivir todos los días contigo. Nos vamos a acostar en la misma cama, no nos vamos a separar, pero mi corazón está con otra persona. Esa persona es fiel, siendo fiel en todo lo otro, el tema operacional. Pero no es, la fidelidad no se puede enseñar, no se puede dividir un porcentaje para allá y un porcentaje para acá. La fidelidad es o no es. Y en Cristo, mis hermanos, es lo mismo. En Cristo es nuestra fidelidad, en Cristo primeramente, si nosotros somos fieles a Cristo, vamos a ser fieles para abajo. ¿Por qué? Porque si yo soy fiel a Cristo, Cristo me demanda amar a mi prójimo. Yo lo amo. Si yo soy fiel a Cristo, Cristo me manda a amar a mi esposa. ¿Listo? Si yo soy fiel a Cristo, Cristo me manda a amar a mis hijos. Si yo soy fiel a Cristo, me manda a ser correcto en mi trabajo. Soy correcto. Si yo soy fiel a Cristo, me manda a ser correcto en mi vida social, en mis actividades cívicas. Listo. Entonces, si yo soy fiel a Cristo, soy fiel para todos lados. No,
No esperemos, o yo no espero de un cristiano que no es fiel a Cristo, y aquí se lo digo sinceramente, y sea fiel en todo otro lado. No. Yo he trabajado en muchas empresas, en muchos lados. Por ejemplo, el oficio de contador no es malo. Incluso si uno de nuestros hijos, "Ay, papá, sé que quiero ser contador auditor". Ah, qué buen estudio, buen trabajo. Y bien. Trabajé en banco, trabajé en constructora o algo ligado a constructora. Trabajé en la minería, trabajé en otros rubros comerciales. No me gusta la contabilidad, pero en muchos de esos trabajos estaba ligado al área contable y no conocía a ningún contador honrado. Todos maquillaban informes, todos maquillaban, presentaban boletas truchas para cuadrar las cajas chicas, para quedarse con 20 lucas para la benzina, todos. No estoy diciendo que la contabilidad sea mala, sino que ese está haciendo mal uso de la contabilidad. Asimismo con los abogados y asimismo con la política. La política no es mala. Los que ejercen política están en problemas. Tienen un corazón depravado. Los que ejercen política son los que hacen más política. Pero la política no es mala. Incluso la iglesia se ocupa política, se ejerce la política. Pero alguien que no es leal con su Señor, yo no puedo esperar que sea leal con todos los demás. Si no es leal con aquel que tanto amó, que tanto le entregó, tanto beneficio trajo a su vida, que es su Señor, que dice que es su Salvador, si no es leal con él, ¿qué voy a esperar? Que sea leal conmigo. Si yo no le he salvado la vida, yo no le he perdonado los pecados, yo no le he hecho nada bueno y nada malo. Pero si él es desleal con su Señor, o ella es desleal con su Señor, que tanto bien le ha traído a su vida, ¿qué esperamos? Pero no es por nuestra lucha, mis hermanos, sino que es por la fuerza, las herramientas del Espíritu Santo en nosotros. Pero para recibir las herramientas del Espíritu Santo, nosotros debemos ver si estamos juntamente con Cristo crucificado. El mensaje de la cruz es principal, mis hermanos. Es esencial. Es el plomo que nos cuadra a nosotros. Podemos demostrar muchos dones como los hermanos de la iglesia de Corintios. Oh, hermanos, dice Pablo de iglesia, oh, alabo porque tienen todos los dones, no les falta ninguno. Hermano, en esa iglesia todos tenían dones, pero aún así eran carnales. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Pero el ánimo o el bálsamo para nosotros, mis hermanos, es que no tenemos que ser del linaje sacerdotal para ser llenos del aceite del Espíritu Santo. No tenemos que ser reyes para ser llenos o bautizados por el Espíritu Santo como lo hacían en el Antiguo Testamento. O profetas, sino que ahora por la Pentecostés que fue derramado para todo hombre, para toda mujer, para adultos y para niños, está a nuestro alcance. Está a disposición de nosotros, mis hermanos, a decisión de nosotros, si queremos o no. Y ciertamente, mis hermanos, ciertamente el mismo espíritu que motivó a Tabita a ser generosa y abundar en gracia a los demás, nos va a motivar, nos va a llenar a nosotros. El mismo espíritu que motivó a Pedro a pregonar el Evangelio y a hacer demostraciones de poder, sanidad, de resurrección y cualquier otra cosa para confirmar el Evangelio, ese mismo espíritu está presente y está vigente para el día de hoy. Así igualmente, cuando vino el avivamiento en 1909 aquí en Chile, estaban los hermanos de la iglesia Pastor Willy Hoover en Valparaíso estudiando el libro de Hechos. Y ellos hicieron la pregunta, ¿qué nos impide a nosotros vivir lo mismo que vivieron esos hombres? El pastor dijo, no nos impide nada, solamente nosotros mismos. Y se dispusieron a orar. 7 años se demoraron y vino el avivamiento en Valparaíso. ¿Usted quiere vivir el avivamiento en su vida, en su ser, en su familia? Que sus hijos puedan alcanzar salvación, que sus seres queridos puedan alcanzar salvación, que su mentalidad pueda ser regenerada. Está al alcance.
Y la misma palabra que dijo el pastor Willie Hoover la replico hoy en día. Solamente somos nosotros mismos que impedimos el poder del Espíritu Santo actuar en nosotros y por nosotros. Amén. Póngase de pie, oremos al Señor. Soberano Padre Celestial, te agradecemos, mi Dios amado, en este día que usted nos ha permitido poder escuchar tu voz, tu palabra, mi Dios amado. Padre Celestial, te pedimos perdón, mi Dios amado, por las ofensas o por nuestro dejo, Padre Celestial, de servirte a ti como tú te lo mereces, mi Señor. Dios eterno, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu traiga convicción a nuestra vida. No son mis palabras las que transforman, no son mi oratoria, mi discurso, sino que es tu palabra, Señor. Trae palabra a nuestra vida que nos pueda vivificar en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro conocimiento, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, que traigan vida, mi Dios amado, y que tu espíritu sea machacándolo, Padre Celestial, golpeándolo con tu palabra, mi Dios amado, por amor y misericordia, mi Señor. Dependemos de ti. Tú eres todo para nosotros y tú eres el único Padre Celestial que puede derribar nuestras viejas costumbres, nuestras viejas mañas y nuestras viejas percepciones de nosotros mismos. Eres el único que puede derribar nuestro yo, que tanto énfasis tratamos de construir nuestro yo. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único Padre Celestial que puede romper nuestro odre, Padre Celestial, y hacer uno nuevo, para poner un vino nuevo en nosotros. Tú eres el único, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu sea trabajando, mi Dios amado, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestro ser, para que así como cristianos podamos ser un buen reflejo tuyo, mi Dios amado. Y que cada día, Padre Celestial, podamos morir contigo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.